Es decir, todavía no tenemos notas, pero las notas parciales las tienen ustedes. Falta la nota esta del examen, evidentemente. Vamos entonces a continuar con el análisis que habíamos comenzado. Profe, algunos compañeros me habían escrito que no sé si es que al final nos podría dar un tiempo para poder estudiar. Es que ya tenemos que dar 2 exámenes y aparte también el suyo, entonces queríamos ver si nos podía dar un tiempito para poder estudiar al final. Bueno, puede ser, ¿no? Pero en todo caso, me quedan debiendo ese tiempo. Si es del caso, ¿no? Si fuera del caso. A lo mejor no se necesita, a lo mejor sí. Está bien. Es decir, ¿de cuánto tiempo estamos hablando? Ah, Bueno, profe, ahí sí el que nos quiera dar para empezar a estudiar. bueno, veamos cómo avanzamos. Y ahí vemos. Habíamos visto esto, ¿no es cierto?, de la crisis del proyecto socialdemócrata del Estado de Bienestar, en base, como se basaba en la economía norteamericana, en base a los problemas de la economía norteamericana, ¿no es cierto? Ustedes recordarán que decíamos que Estados Unidos fue perdiendo crecientemente la competitividad, que había además una brecha fiscal entre el financiamiento social y la apropiación privada, los subsidios que recibe el gran capital, las guerras, el gasto militar y la carrera armamentista, que son altamente costosos, evidentemente. La caída de productividad y rentabilidad a fines de los 60 y inicios de los 70, los petrodólares, los eurodólares, y que a la larga Estados Unidos respondió a estos retos con mayor remisión monetaria. Entonces se desata la inflación, quiebra el sistema monetario y el modelo keynesiano. Pero que esta crisis además fue una crisis de política, fue una crisis cultural, fue una crisis social además, ¿no? No solo económica. Ahí tienen ustedes algunos de los principales parámetros económicos que dan claro cuenta de la crisis, ¿no? El modelo de industrialización, prospección e importaciones que se aplicó aquí en América Latina, ese modelo también entra en crisis por las características propias. Es decir, una industria dependiente con baja absorción de fuerza de trabajo, con costos de producción no competitivos y con un mercado interno limitado, porque no existe la construcción de un mercado nacional, no hay reforma agraria. Es decir, el rato que no hay reforma agraria, no hay quien demande, ¿no es cierto?, los productos industriales, por eso el mercado es restringido. Si normalmente sería restringido en un caso como el Ecuador, peor sin reforma agraria. Entonces no hay un cambio estructural que empuje este modelo, el modelo de industrialización, prospección e importaciones. Y el momento que no hay un cambio estructural, entonces se depende no tanto de la viabilidad del modelo, sino del financiamiento. Entonces eso pone en riesgo, ¿no es cierto?, porque aumenta, o sea, crea un tipo de dependencia externa que es la dependencia financiera para darle viabilidad al modelo. O sea, no es viable productivamente, entonces para darle viabilidad crean dependencia financiera. Y claro, eso nos condujo al hoyo negro de la deuda externa. Crece la deuda externa, quiebra el modelo de industrialización, prospección e importaciones. El FMI, el Banco Mundial,
terminan imponiendo el modelo neoliberal como supuesta salida, ¿no es cierto?, ante la quiebra del modelo de industrialización, prostitución e importaciones. O sea, esto hay que tener muy en cuenta porque a veces uno puede perder de vista que, oye, por ejemplo, los candidatos que hablan de esto, ¿no? Y ya ven que una industrialización con perspectivas, con un horizonte de sostenibilidad, requiere así está grabándose, eso no me acuerdo si les puse o no les puse para grabar, requiere requiere el desarrollo de un mercado interno, y el desarrollo de un mercado interno requiere cambios estructurales, pues, comenzando por la reforma agraria, que además es la experiencia de los países del sudeste asiático, ¿no? Pero estamos hablando no de un modelo de socialismo, sino estamos hablando de un modelo de desarrollo capitalista mismo. Pero ya ven, eso a la larga no se hizo y el modelo terminó quebrando por el lado del financiamiento. El fracaso del modelo de industrialización, prostitución e importaciones se da por distintas circunstancias en los distintos países. En China y Vietnam se pasa de la revolución social a la restauración capitalista. La China actual es inentendible sin esa revolución socialista que se dio, que triunfó el 1 de octubre de 1949. Porque esa revolución, de todas maneras, con errores y fracasos, logró constituir eso, un mercado interno, más o menos consolidado. Y en Vietnam también. Es decir, también los procesos revolucionarios logran hacer reformas agrarias finalmente, ¿no? O sea, logran constituir mercados internos para que de hecho han servido de base para el lanzamiento ulterior del proceso de industrialización. El caso de China es muy claro, e incluso también el de Vietnam. Es decir, estos modelos de industrialización son viables en la medida de que realicen, como ven, cambios estructurales. En el África subsahariana, mientras tanto, se pasó del proceso de liberación nacional, que dejan de ser colonias, Angola, Zaire, la misma Sudáfrica, etcétera. O sea, Sudáfrica tenía un proceso un poco diferente, pero el resto de países del África subsahariana se independizan, pero su ubicación, sus características, la inexistencia de un cambio profundo, ¿no es cierto?, en la estructura de la propiedad, etcétera, les lleva al cuarto mundo, porque se van volviendo progresivamente irrelevantes desde el punto de vista de los países capitalistas desarrollados, del capital transnacional, porque sus pobladores no interesan ni como dice un teórico de esto, no interesan ni como consumidores ni como productores. Entonces se vuelven irrelevantes desde la lógica del capital transnacional, ¿no? Entonces hay una evolución hacia el cuarto mundo en buenas cuentas. En los países árabes, el fracaso de la industrialización, prostitución e importaciones les llevó hacia la exacerbación, ¿no es cierto?, del fundamentalismo islámico como respuesta, digamos, como respuesta ¿qué diríamos? Como respuesta identitaria
frente al capital transnacional. O sea, frente a la avalancha del capital transnacional, los países árabes, sectores, ¿no?, importantes de los países árabes, y más que solo árabes, islámicos en general, giran hacia el fundamentalismo como una respuesta identitaria frente a la globalización y en general al capital transnacional. O sea, el fundamentalismo islámico no se da porque hay un hato de locos que se les ocurre matar gente. O sea, igual eso sería un análisis superficial. Eso responde a causas más profundas, ¿no? Causas estructurales como esta. O sea, la industrialización, procesión de importaciones no logra consolidarse en general en la periferia. Y en los países árabes, musulmanes, tampoco. Entonces surge el fundamentalismo como esa respuesta identitaria frente a la globalización que nos avasalla, ¿no? O sea, pasa por encima y tal. Por eso mismo. En la India y Pakistán, de la independencia pasan a procesos de industrialización medianamente dependientes, o en el caso de la India, a procesos de transnacionalización. Son países, la India especialmente es un país enorme, ¿no? Entonces hay mucho espacio. Pero a la final se inserta en el proceso de globalización, sí con ciertos niveles de industrialización, pero al mismo tiempo manteniendo esas asimetrías gigantescas que hay en los países periféricos, o sea, mucha pobreza, mucha desigualdad, ¿no? En los países como Brasil, México, Argentina, el proceso de industrialización, procesión de importaciones llegó a la industria dependiente, que termina quebrando el modelo, como ya hemos visto. Y en el caso de los tigres asiáticos, o sea, del sudeste asiático, se dan los procesos de industrialización que terminan siendo dependientes, ¿no? Yo tengo aquí otra versión. Espérense. No sé por qué me asoma esto. Ay, caramba. Ay. Ahí sí que nos pusimos en problemas. Porque ya decía, algo está pasando. Y lo que pasa es que esta es una versión antigua. Veamos. Veamos. Por aquí debe estar. A ver. Caracho. Caramba. A ver.
Ujú. Ay, pequeño problema. Claro. A ver si es que lo encuentro. Caramba, caramba. Ujú. ¿Qué es? Bueno, vamos a tener que seguir. En todo caso, después le retomamos esto. A ver. Lo que pasa es que yo tenía mucho más desarrollado esta parte. Pero bueno. Si es que la cosa se plantea así, pues, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Caramba. Ay, ¿dónde diablos está? Pero bueno, les voy a dar así. Entonces, hasta encontrarse documento, les voy a dar. Ya. Entonces, les decía, en China y Vietnam, de la revolución socialista a la restauración capitalista,
con muy altos costos ambientales y sociales. Y claro, altísimos costos ambientales y sociales, pero no se tendría eh, sentido, no se tendría acá está. Ojalá que sea este. Esto de pasarles también a ustedes. Bueno, no se tendría no, este no es. Claro. No tendría sentido la situación actual sin la revolución socialista, porque lo que ya les decía, ¿no? Constituyó un mercado interno, etcétera, y dio la posibilidad de lo que vino después. En cuanto a los tigres asiáticos, hay un proceso de capitalismo nacional en el contexto del capitalismo transnacional. Es decir, son los más exitosos, si se quiere verles desde ese ángulo. Y efectivamente, este sí es. A ver, ya. No sé si es este. Tomamos este. Y pasamos acá. Ya. Entonces, dado esta cuestión, pasamos para el otro. Disculparán, hubo que hacer al andar esto. Me di cuenta que estaba en la versión anterior. ¿Dónde está esto? Está acá. Sí, aquí. Ya. A ver. Ya. A ver. Voy a compartir de nuevo. Seguramente. Ahí estamos. Entonces, lo que habíamos venido diciendo, ¿no es cierto? Este es el
la lógica del modelo de industrialización dependiente que llevó a su quiebra y a los casos particulares. Brasil, México, Argentina, industrialización dependiente, transnacionalizada, ¿no es cierto? India, Pakistán, de la independencia, la liberación nacional más la industrialización, a la inserción en la periferia capitalista y una industria más bien dependiente. Los países árabes, independencia que lleva a la industrialización de importaciones, que fracasa, y el Islam como respuesta alternativa, ¿no? Y que tiene una variante fundamentalista. El África subsahariana del proceso de liberación nacional al cuarto mundo. Aquí está lo que les decía. China, Vietnam, y hemos hablado, los tigres asiáticos, del capitalismo nacional, el desarrollo capitalista nacional en un contexto del capital transnacional. Una reforma agraria profunda, la base de todo, la reforma agraria. El Estado, una fortísima intervención, con fuertes dictaduras que no solo eran dictaduras para los trabajadores, que por supuesto lo fueron, sino incluso para los mismos capitalistas. Un direccionismo económico muy autoritario, que imponía a los capitalistas dónde invertir y cómo invertir, ¿no? O sea, no es que ellos decidían, sino que el Estado les imponía la dirección de las inversiones. Es decir, un fuerte autoritarismo con la mira del desarrollo capitalista, por supuesto. Además, se da un contexto de Guerra Fría, es decir, de la competencia con la China. Los tigres asiáticos son Corea del Sur, Taiwán, Singapur y Hong Kong. Y si ustedes se fijan esto en un mapa, van a darse cuenta que está rodeando a ese enorme país que es China, la China popular, que en ese momento está en una fuerte confrontación con los Estados Unidos. Entonces, en medio de esa confrontación, una estrategia de respuesta, ¿no es cierto?, a la insurgencia del socialismo, de hecho, es crear procesos, crear proyectos exitosos, supuestamente, de capitalismo nacional. Entonces, los norteamericanos, la mano que tenían así, después de la Segunda Guerra Mundial, aflojan, abren y dan chance a estas experiencias de capitalismo nacional, pero en el contexto de la Guerra Fría. Entonces hay un apoyo directo e indirecto al desarrollo capitalista, ¿no es cierto? Apoyo que además es inversión en esos países. Claro, esa industria, esos procesos de industrialización con relativa autonomía a la final terminan en la crisis del año 98, donde los gringos vuelven a cerrar el puño, o sea, vuelven a controlar, ¿no es cierto?, estos procesos de industrialización con relativa autonomía. Y es lo que pasó, en definitiva, con el modelo de industrialización, prostitución de importaciones. Es decir, como ven, en la mayoría de casos no tuvo éxito, más bien fueron pocos los casos en los que tuvo relativo éxito, algunos de ellos vinculados a las revoluciones socialistas de la época y a este contexto de Guerra Fría, ¿no? Siempre en el contexto de Guerra Fría. El socialismo en un solo país se derrumbó por el proceso de burocratización. Con Stalin, la burocracia se toma el poder político y desata un proceso contrarrevolucionario, una dictadura burocrática. Tras la Revolución Rusa, 1917, existieron una serie de guerras civiles, intervenciones imperialistas y finalmente la feroz dictadura burocrática de Stalin, que asesina, ¿no es cierto?,
a buena parte de los mismos revolucionarios, de quienes habían hecho la revolución. Para que tengan una idea, la guerra civil, digamos, la toma del poder por los bolcheviques se da casi de manera incruenta, o sea, muy pocas bajas, y en octubre del 17 toman el poder. Pero para 1918 las potencias imperialistas, Francia, etcétera, están empujando la guerra civil, están armando a los terratenientes, a la burguesía para que desaten la guerra civil. Y efectivamente estalla la guerra civil. Eh, estos esfuerzos militares de la reacción de los terratenientes eh, son apoyados con intervenciones imperialistas. Más o menos hubieron 14 intervenciones imperialistas en, en la Rusia soviética naciente. Entonces querían ahogarle en sangre a la experiencia socialista. La guerra civil dura más o menos 3 años, de 1918 a 1921, con fuertes bajas, con hambrunas. Es decir, la guerra civil fue terrible, ¿no? Hambre, matanzas, eh, etcétera. O sea, fue una situación muy extrema. Y con las intervenciones imperialistas. Al final de la guerra civil hay un proceso de reconstrucción del país. Aplican lo que es conocido como la nueva política económica, la NEP. Y hay un proceso de reconstrucción. Pero en ese proceso de reconstrucción, digamos, se restauran algunas condiciones, la pequeña propiedad es respetada, etcétera. Entonces hay un cierto proceso de prosperidad, claro, y después de la guerra, ni se diga. Em, Sin embargo, eh, hay una disputa, ¿no? Hay una disputa de cuál es el sentido de la revolución, en último término. Eh, el grupo de Stalin al principio se alía con el ala derecha del partido bolchevique e imponen un direccionamiento que lleva a, estas aperturas, a casi la antesala de la restauración del capitalismo. Entonces, la alianza con el ala derecha, con Bukharin, lleva casi a eso, ¿no? Entonces, eso, claro, provoca unas fuertes reacciones a nivel social, a nivel político, y Stalin da un viraje. Esto ya es después de la muerte de Lenin. Lenin muere en el año 24, enero del 24. Entonces, tras la muerte de Lenin, Stalin toma el poder y Stalin primero se escora hacia la derecha y provoca este crecimiento muy fuerte de los campesinos ricos, especialmente, ¿no? Se enriquecen los campesinos. Eh, que comienzan a disputar al poder soviético el monopolio del comercio exterior y etcétera. O sea, comienzan a poner en cuestión el poder soviético. Entonces esto hace que Stalin haga un viraje al otro lado y porque claro, el problema central de la economía soviética era la industrialización. Entonces, para poder empujar la industrialización, había que crear un excedente, había que extraer un excedente económico que sea la base para la industrialización. Entonces, Stalin da este viraje y dando este viraje, pero se va al otro extremo, o sea, se va al extremo de la dictadura más brutal sobre los campesinos, o sea, de haberles permitido acumular, se va al otro extremo, a la dictadura brutal y salvaje. Y impone la colectivización, lo que es llamado la colectivización forzosa, que llevó a matanzas y cosas así igualmente extremas, ¿no?
porque claro, los campesinos se resistieron y lo que hicieron es reprimirles, y reprimirles por la fuerza. Entonces, Stalin, como ven, Stalin como representante de la burocracia estatal partidaria que se había tomado el poder. Luego la colectivización forzosa, con grandes sacrificios humanos y sociales y económicos. Estamos en vísperas de lo que son para ponerles un ejemplo, los procesos de Moscú, así se llaman, que terminan en este asesinato de la plana mayor del partido bolchevique. Y antes había venido golpeando algunos sectores, especialmente los más consecuentes, el ala izquierda del partido bolchevique, que planteaba un proceso de industrialización, pero en el mediano plazo, pues no acortando los plazos brutalmente, ¿no? Sino en un proceso construido democráticamente, con los niños campesinos, etc. Pues Stalin acorta las cosas y claro que eso provoca, eh, lleva a la represión y a los asesinatos colectivos, etc. Y también al proceso de Moscú, que es la forma como Stalin liquidó a una buena parte del partido bolchevique que había hecho la revolución. Esto estamos hablando de 1938. Y bueno, en víspera de la Segunda Guerra Mundial, también eh, corta la cabeza la plana mayor del Ejército Rojo porque eran populares, eran los generales que habían dirigido la revolución y la guerra civil y tenían capacidades y tenían cosas, ¿no es cierto? Y sin embargo les hace desaparecer, les asesina. Como ven, es un régimen asesino el de Stalin, que ya no tiene nada que ver con la revolución. Es un régimen burocráticamente degenerado. El régimen stalinista. Y claro, como estas dictaduras feroces, burocráticas, son eso, ¿no? O sea, son dictaduras que restringen los espacios democráticos y destruyen las posibilidades de construcción de algo diferente a la larga. Pues, como les decía, les asesina a la plana mayor del Ejército Rojo y por eso, en vísperas de la Segunda Guerra Mundial, no tenían capacidad de resistir la ofensiva, nazi. Y esa es una de las razones que explica lo que pasó después, ¿no? O sea, ya con la ofensiva nazi. Entonces entran a la Segunda Guerra Mundial así y los nazis primero hicieron el pacto, este pacto terrible, el pacto el pacto entre Hitler y Stalin, imagínense, pacto de no agresión entre Hitler y Stalin, Molotov-Ribbentrop se llama por los ministros de Relaciones Exteriores que firmaron ese pacto, pero un pacto de no agresión, que además se repartía a Polonia, ¿no? O sea, un pacto impresentable. Para que vean las cosas que la burocracia llega a hacer por mantenerse en el poder político. Hace unas cosas impresentables. Y claro, a la larga, Hitler traiciona ese pacto, termina traicionando el pacto e invade Rusia en junio del año 41, o sea, 2 años, más o menos 2 años después de que estalla la Segunda Guerra Mundial. Invaden Rusia y claro, ahí el desastre militar al inicio, pero después logran hacer una respuesta, construir una respuesta con mucho sacrificio, mucho, eh, muchos, muchos muertos incluso, ¿no? Logran construir una respuesta a la invasión nazi. A la final, la Segunda Guerra Mundial a los rusos les costó 20 millones de personas. Entonces, ustedes van viendo
La Primera Guerra Mundial, que es donde comienza un poco esta narración, les costó algunos millones. La guerra civil se calcula más o menos 8 millones más. La colectivización forzosa, hay diferentes cifras, pero algunos hasta hablan, cifra más alta, de unos 15 o 20 millones. Luego la Segunda Guerra Mundial, otros 20 millones. Es decir, como ven ustedes, ese país fue destruido unas 3 o 4 veces durante esos primeros, hasta la Guerra Mundial, esos primeros 40, 50 años del siglo XX. O sea, esa es una historia extraordinaria, indudablemente. Cruzada, por supuesto, con la dictadura estalinista, la revolución, la dictadura estalinista, pero así todo es una historia extraordinaria. Es una historia casi sin parangón, ¿no? Posible. Participación en las 2 guerras mundiales y en ambas fueron de los que más muertos pusieron. De hecho, Rusia es el país que más muertos tuvo en la Segunda Guerra Mundial, no los alemanes, sino los rusos, por las matanzas, etcétera, de los ejecutadas por los alemanes. Entonces, claro, uno ve esa historia, es una historia terrible. Antes de la revolución, además, Rusia era un país muy atrasado, semifeudal, quizás el país más atrasado de Europa. El proletariado que hizo la revolución murió en las guerras por defenderla, especialmente en las guerras, en la guerra civil, en las intervenciones imperialistas. Y claro, el país queda constituido por grandes masas de campesinos atrasados. Así todo se intenta construir el socialismo. El país está aislado, está bloqueado por las potencias imperialistas. La capa superior de la burocracia toma el poder, que es lo que quedó. O sea, después de tantas matanzas y tantas guerras, es lo que quedó. Toma el poder político e impone su dictadura. Como ven, esa dictadura burocrática. Y a pesar de toda esta historia terrible que les acabo de narrar, la intervención en la Primera Guerra Mundial, las guerras civiles, la colectivización forzosa y la Segunda Guerra Mundial, a pesar de todo eso, ese país logra pasar de, de, la, de ser el país más atrasado de Europa a ser la segunda potencia del mundo. Es decir, eso también es cierto. O sea, las matanzas y todo lo demás son ciertos. Pero también es cierto que ese país logra constituirse en la segunda potencia del mundo, con enormes avances económicos, tecnológicos, sociales, indudables. Eso no se explica por la dictadura stalinista, eso se hizo a pesar de la dictadura stalinista, a pesar de Stalin. Se explica por la planificación de la economía, por la racionalización, el uso de recursos, que significa una planificación, ¿no es cierto? Por la fijación de objetivos, etcétera. Es decir, les digo que a pesar de Stalin, porque Stalin hizo lo que hizo, o sea, asesinó a la plana mayor del Ejército Rojo en vísperas de la Segunda Guerra Mundial, o sea, qué error más profundo que es eso, o sea, es desmantelar al ejército, desnudar al ejército en vísperas de lo que se venía, que todos más o menos sabían que lo que se venía. Entonces, ya ven, por eso les digo que es a pesar de Stalin que logran, que se tienen esos grandes logros. Claro, cómo podríamos
ejemplificar estos avances, podríamos mencionar, por ejemplo, que los Estados Unidos, digamos, la Unión Soviética, es el país que puso el primer ser vivo en órbita, la perrita Laika. Puso el primer hombre y la primera mujer ahí en el espacio. Y eso, como ustedes se darán cuenta, es un logro, pero tenaz. Un logro de la ciencia, la tecnología, indudable. Y logró construir una economía distinta, o sea, de todas maneras, con la degeneración burocrática encima y todo lo demás. Sin embargo, la economía soviética era una economía con otros patrones eh, de construcción diferente de la economía capitalista. No propiamente una economía socialista, pero una economía distinta, una economía en la que ya no regía la lógica de la ganancia en definitiva. Tampoco era una economía plenamente socialista, pero tenía otras características. Y se construyó y sobrevivió 70 años, o sea, no, sino más bien al revés. Pero claro, tenía sus propios entrampamientos que tienen que ver justo con la burocracia, ¿no es cierto? Con el control burocrático. La burocracia es la que pone los límites a ese modelo, en el fondo. Ese modelo económico, estamos hablando estrictamente de la parte económica. Y la parte política, ¿no? Porque la burocracia controlaba los mecanismos de la economía. Es decir, y claro, imponía sus intereses en la economía soviética. La controla y la dirige, pero hacia su interés, no necesariamente hacia el interés social general, por supuesto. Entonces, eso es lo que lleva al entrampamiento y a la implosión posterior. También hubo imposición del socialismo en el Europa Oriental, lo que por supuesto es condenable. Pero junto con eso también no hay que dejar de ver que hubo la imposición del capitalismo simétricamente también en algunos países de Europa Occidental, por ejemplo en Italia, en Francia, en Grecia. En Grecia incluso hubo una intervención británica para evitar el triunfo de la Revolución Socialista tras la Segunda Guerra Mundial. Entonces, si bien es condenable que en Europa Oriental haya habido estas imposiciones, también es condenable evidentemente lo que pasó en Europa Occidental. En conclusión, el derrumbe se da por el debilitamiento del poder de la burocracia. Ahora, cuando se hace un balance de nuevo de las experiencias históricas, hay que poner todo, ¿no? Hay que tener en cuenta, porque generalmente se compara con Estados Unidos, a la URSS. Hay que tener en cuenta varias cosas. Estados Unidos nunca ha sufrido una guerra en el siglo XX en su propio territorio, excepto el bombardeo en Pearl Harbor. Estados Unidos nunca sufrió ni la Primera ni la Segunda Guerra Mundial en su propio territorio. Y sin embargo fue el país triunfador de las dos guerras mundiales. La URSS, como ven, sufrió Primera, Segunda Guerra, Guerra Civil, etc. La Primera Guerra Mundial y además la Segunda Guerra Mundial, especialmente la Segunda Guerra Mundial, es el gran impulso para el desarrollo industrial y científico-tecnológico de los Estados Unidos, como ya vimos en parte hace la última clase. Además, Estados Unidos tiene la enorme periferia capitalista, ¿no es cierto?, donde comprar materias primas abaratadas, vender sus exportaciones, abastecerse de fuerza de trabajo abaratada. O sea, eso nunca ha existido para los países socialistas. O sea, estas relaciones centro-periferia son típicas del capitalismo.
Y vean ustedes que esto que les estoy diciendo tiene vigencia, plena vigencia hasta la actualidad. ¿Nosotros qué exportamos? Exportamos petróleo, banano, camarón, centralmente. Es decir, abastecemos materias primas, bienes primarios. ¿Qué compramos? Los gringos compramos desde computadoras, teléfonos y etcétera, ¿no es cierto? O sea, bienes industrializados. Y además, fundamentalmente, somos abastecedores de fuerza de trabajo barata. Si ustedes vieron las imágenes de televisión de ayer, de estos días, o ayer, hoy también donde repetir, ustedes van a ver que hay una caravana migrante de hondureños que incluso a las malas, a la fuerza quiere ir, se va de Honduras porque dice que no tienen nada, ningún futuro en Honduras. Los cogen y se van a pie además, imagínense, 3000 y pico de kilómetros entre San Pedro Sula, Tegucigalpa, qué sé yo, y la frontera con Estados Unidos, de Estados Unidos con México, son como 3000 y pico de kilómetros, a pie. Y se acaban de pasar a Guatemala y están tratando de seguir su camino, etcétera, ¿no? Entonces, ahí ven ustedes cómo esto sigue funcionando. Es decir, si es que digamos, si es que logran llegar a Estados Unidos, ¿qué van a hacer? Van a hacer fuerza de trabajo barata, abaratada, porque van a estar en condiciones de ilegalidad, etcétera. Entonces, por lo tanto, más baratitos que los que tienen el respaldo legal. Es decir, ya ven, nosotros abastecemos de fuerza de trabajo barata. Algo que es absolutamente impensable en los países de Europa Oriental, por ejemplo. Eso no pasaba. Y peor así, ¿no? Como se está dando. O sea, gente y gente, quiero decir, miles de personas que huyen de la miseria con esperanza de tener mejores condiciones de vida, un mejor futuro en Estados Unidos. Ahora, que esa esperanza se convierta en realidad es otra cosa, ¿no? Eso es más discutible y más complejo. Pero ya ven, o sea, el rato que uno hace el contraste, hay una serie de otras variables en todo este proceso. O sea, no podemos solamente comparar el desarrollo industrial del uno versus el otro, que en sí mismo ya es extraordinario, ¿no es cierto? Haber pasado de ser uno de los países más atrasados de Europa a ser la segunda potencia del mundo, ya es un salto enorme, gigantesco. Poner una persona, un hombre, una mujer, el Yuri Gagarin, el hombre, y la Valentina Tereshkova, la mujer, los primeros en orbitar la Tierra. O sea, eso es un salto extraordinario. Imagínense el Ecuador. O sea, el Ecuador, esto fue por los años 50, o sea, unos 60 años después, estábamos poniendo un juguetito, un microsatélite ahí en órbita, que duró además 3 horas o algo así. O sea, nada, un juguete. Y en base a que los chinos nos dan llevando, o sea, no es que fue logro nuestro, sino en base a un cohete que deben haber pagado a los chinos el uso del cohete, etcétera, ¿no es cierto? Se supone. Ya, entonces ya pusimos un juguetito ahí y teníamos un instituto espacial, más ecuatoriano. Ay, ya ven ustedes. Los sueños de nuestros caudillos burocráticos también, en parte. Ya ven, es decir, cuando uno hace un balance hay que tomar en cuenta muchas cosas, como es complejo, ¿no? Y además el resultado del derrumbe del socialismo y la restauración del capitalismo fue un desastre, un terremoto social gigantesco, una caída enorme del PIB per cápita, un aumento gigante del coeficiente de Gini. El coeficiente de Gini mide la desigualdad, entonces hay un salto de la desigualdad. Esto vamos a ver que está con números. La acumulación salvaje de capital, la mafia en el poder, la corrupción, el crimen. Inicialmente no existía un proyecto burgués que después a los años se ha ido más o menos conformando con el Putin, ¿no? Representa más bien, que representa eso, ¿cierto? Un proyecto burgués
o sea, recién con el Putin, es decir, al inicio no había esto. Pero claro, es un proyecto imperialista, ¿no? Hoy por hoy. Pues está en conflicto con los norteamericanos, etc. Los países exsocialistas, muchos de los países exsocialistas pasaron de lo que podría ser el primer mundo hacia la periferia. Esa fue su evolución. Por la caída del PIB, por la caída de la economía. Además, el proceso de disolución de la Unión Soviética se dio con guerras, fue bastante complejo y violento. Además, procesos de desindustrialización masiva, acelerada, la desconstitución del estado de bienestar también, que también existía y estaba consolidado en esas experiencias. Sí, como ven, es complejo. O sea, no es que fue planito, simple y todo chévere, ¿no? Sino que fue complejo. Entonces, como ven, hemos hecho un repaso, ¿no es cierto?, de lo que así significó ese auge en la primera mitad del siglo XX de esos tres proyectos, digamos, en la inmediata posguerra del año 45 al 75, el auge de esos tres proyectos, el proyecto de industrialización, procesión de importaciones en la periferia, el proyecto socialdemócrata del Estado de Bienestar en los países centrales y el proyecto, entre comillas, de socialismo en un solo país en los ex países socialistas. El auge y la caída de esos tres proyectos, en definitiva. Es lo que acabamos de revisar. Muy bien. Entonces, habiendo revisado esto, bueno, ya nos tocaría comenzar a abordar otro tema, pero ustedes me pedían, antes de comenzar, ¿no?, les quiero hacer una consulta, ustedes me pedían hacer más bien una pausa, ¿no? Es decir, tener tiempo para estudiar. Sí, profe. Pero sería con este compromiso que si necesitamos recuperar, serían como 2 horas más o menos, ¿no es cierto? Estas 2 horas lo haríamos poniéndonos de acuerdo más adelante. ¿Estás de acuerdo en esas condiciones? Por mí sí, profe, pero ahí sí dependería de lo que opinen también mis compañeros. Claro. ¿Qué dicen? Sí, profe, yo tampoco tengo problema. Ya. Claro, obviamente nos pondríamos previamente de acuerdo, etcétera, pues que no haya inconvenientes, ni cruces, ni nada. Además hay que ver qué tan necesario es, porque en esta materia estamos bien en tiempo. Ahorita de pronto se produce un poco un desajuste, pero por este motivo, entonces por eso, si es que necesitamos recuperar, ahí veremos. ¿De acuerdo? Sí, profe. Ya, chévere. Bueno, entonces parece que todos están de acuerdo, porque nadie al menos dice que no. Los que han hablado han dicho que sí. Entonces, si es así, no se olviden, quedamos en hoy a las 7. ¿Dónde estamos? Hoy a las 8 de la noche era, ¿no es cierto?, el examen
Ya saben, Sí, profe, sí había dicho. perdón. Sí, profe, nos había dicho a las 8 de la noche. Exacto, ¿no es cierto? Hoy a las 8 de la noche el examen en el aula virtual. Y eso. Entonces, no sé si tienen algo más que decir, si no quedaríamos así. Claro, con esto pendiente, ¿no? Que quizás tengamos que recuperar algún rato. ¿De ¿Hasta acuerdo? dónde iría el examen, profe? El examen va hasta, digamos, lo que vimos ahora. Esto del abordaje histórico de la crisis. O sea, es todas las clases, todas las lecturas que se han hecho, sobre las que han dado pruebas, incluso la lectura esa de los capítulos del Capital, 3 capítulos del Capital que ya han de haber revisado, pero que de todas maneras en las clases también ya revisamos, como ustedes se darán cuenta. Es decir, todo, 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 todo. Todo hasta aquí, hasta este punto. Ese es el examen. ¿Alguna otra pregunta? El examen va a tener 2 partes. Una parte de opción múltiple y etcétera, y una parte de desarrollo. Han de ir así a continuación, ¿no es cierto? La opción múltiple, un primer tramo, se cierra esa opción múltiple y a los 10 minutos, cuarto de hora, se abre la segunda parte. Entonces va a estar así organizado el examen. En total se demorarán 1 hora y cuarto, una cosa así. Tampoco que es tan extenso. Por si acaso. ¿Algo más? Bueno, si no hay ninguna otra pregunta, entonces nos vemos hoy noche, a las 8 de la noche está el examen. Comenzamos, como digo, hemos de comenzar con las opciones múltiples y hemos de terminar con los de desarrollo. Las 2 partes. Eso les voy a explicar también, voy a repetir la explicación por escrito. Entonces, si no hay ninguna otra pregunta, nos estaríamos viendo, como digo, hoy a las 8 de la noche. ¿De acuerdo? Sí, profe. Ya, pues entonces, nos vemos, estudiarán. Ya, profe, gracias, hasta luego. Ya, pues, chau, chau. Hasta luego, profe. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego. ¿Alguien de ustedes tiene alguna pregunta, alguna cuestión adicional? No hay nada. Bueno, entonces terminamos ahí.